Bien, habiendo analizado nuestro circuito y encontrado el punto de trabajo, y hemos visto que este punto no es muy eficiente para, por ejemplo, amplificación, una amplificación simétrica, ya que estamos muy cerca de la zona de saturación y de corte. Entonces, vamos ahora a rediseñar nuestro circuito de polarización para que nuestro punto de operación sea el que tenemos en la figura. Entonces, en este caso, queremos hallar este punto de operación de este circuito. Entonces, vamos a poner el enunciado. ¿No? Considere el mismo circuito y lo que queremos simplemente acá de datos vamos a poner. Y es más, podemos nosotros desde el circuito, o sea, trabajarlo, ¿no? O sea, completamente, ni dar las fuentes BCC ni BBB. Pero un poquito para simplificar, vamos a tratar de, ya que estas fuentes son, vamos a asumir que son fijas, ¿no? Entonces, tenemos la misma fuente BCC de 20 voltios y la misma fuente BBB de 5.2 voltios. O sea, estas dos fuentes son fijas, ¿ya? Entonces voy a decir acá. Entonces acá básicamente BCC y BBB va a ser esos puntos. Las características, hemos visto acá del transistor. Y la pregunta entonces es hallar o diseñar o hallar, vamos a poner acá, RB, las resistencias directamente para que el transistor trabaje en el punto de trabajo Q de la figura. ¿Está bien? Entonces ahora es el proceso inverso. Mantiene estos datos, estos datos más de las características del transistor. Más bien ahora vamos a diseñar esto. Bien. ¿Qué tenemos acá? Obviamente, ¿cuál sería el punto de trabajo? Ahora acá vamos a tomar nuestro punto de trabajo de la gráfica. Ya, no sé si podemos, voy a ampliar. Si tenemos la gráfica, el punto de trabajo, ¿dónde está? Para el voltaje colector emisor estamos en 6 voltios y para la corriente de colector estamos en 25 miliamperios. Entonces esto es 6 voltios y esto es 25 miliamperios. Bien. Entonces, ese sería nuestro punto de trabajo. Ya de la figura estamos obteniendo el punto de trabajo. Vamos a poner esto. De la figura obtenemos el punto Q, 6 voltios, 25 miliamperios. Bien. Ahora sí, acá, ¿qué necesitamos? Esencialmente necesitamos que para nuestro circuito, bueno, para que trabaje en este punto, ¿qué necesitaríamos? Necesitamos tenemos tres incógnitas, RC, RB y RE, ¿ya?
Entonces vamos a ir reemplazando poco a poco. Sabemos que las mismas ecuaciones tendríamos que utilizar básicamente en forma inversa, ¿no? Sabemos que estas ecuaciones, acá las primeras, son las mismas, ¿ya? En este caso el voltaje de B, RB, acá tengo, no conozco la corriente de emisor, no conozco la corriente de base, no conozco la resistencia de base, no conozco la resistencia de emisor, o sea, tendría una, dos, tres, cuatro incógnitas. Acá tendría otra vez resistencia del colector 5, la resistencia 6, 6 incógnitas, ¿no? En total, tres ecuaciones y tendría 6 incógnitas, ¿ya? Bueno, y aumentando datos, digamos, tendría esto, la corriente de colector, el voltaje colector-emisor, entonces reduciríamos a 4 incógnitas. Y solo tengo 3 ecuaciones. Eh, ¿Qué ecuación o qué dato más podríamos hallar? Porque básicamente esta ecuación, bueno, también me sirve para, me serviría. Ingeniero, también podríamos asumir que IC es igual a IE. Correcto. Para hacer algo más sencillo, en vista de que vamos a hacer esa apreciación. Entonces, tenemos estas cuatro ecuaciones, ¿no? Y de aquí también podemos decir como esto vamos a hacer. Siempre que hagamos diseño, tratemos de utilizar esto. Esto nos va a simplificar harto. Y es lo siguiente. Si beta, como beta es mucho más grande que la unidad, mucho más grande que la unidad, entonces podemos decir que la corriente de colector, ¿ya? Corriente de colector es igual a la corriente de emisor. Esa es muy buena apreciación. Entonces, siempre vamos a hacer esto, por lo general. Salvo que beta sea pequeñito y obviamente va a hacer variar los parámetros entre I, C y E. Ahora, si nosotros queremos ser mucho más precisos, obviamente, bueno, podría saltar esta apreciación, pero va a ser necesario en muchos casos porque no voy a poder obtener los resultados, ¿ya? Entonces, vamos a decir de esta forma, básicamente, esta sería nuestra tercera o quinta ecuación. Entonces, ahora sí tenemos acá, vamos a ir resolviendo. Primero que tenemos, este sería la corriente de colector que está circulando en ese momento, ¿no? Entonces, ya tengo de dato la corriente de colector, automáticamente puedo calcular la corriente de base. Primera situación, de acá podría hallar, aquí de la de ecuación 4, puedo hallar la corriente de base. Corriente de base va a ser igual a la corriente de colector sobre beta. Para nuestro caso, si me pueden ayudar a calcular, sería la corriente de colector 25 miliamperios, la corriente de base, o perdón, el factor de beta es 140, que hemos hallado del anterior ejercicio, ¿no? Ya no vamos a volver a hallar este valor porque lo hemos hallado. Entonces, 140, ¿ya? ¿Cuánto daría la corriente de base que debería circular? 1.78 por 10 a la -4 me sale, ingeniero. 1.78 por 10 a la
menos 4. Ya, podríamos recorrer la coma 1, 2, ya, 2 puntos, entonces tendríamos por 10 a la menos 6, es decir, micros, ¿no? Entonces sería 178 microamperios, ¿ya? Aproximadamente sería el valor, 178 microamperios. Entonces, obviamente estamos ya, vean bien que nos vamos acercando, ¿no? La corriente es 200 microamperios acá. Estamos casi por este valor más o menos, ¿ya? Esto es aproximadamente voy a darnos casi los 200, ¿ya? Pero estamos tomando el parámetro de esto, ¿no? Que para el gráfico habíamos visto que era más o menos 140. Podríamos forzar, a ver, que, para que nos dé exactamente acá 200, ¿ya? Pero esta es una gráfica referencial, ¿no? Porque obviamente estamos viendo de acuerdo al punto de trabajo. Entonces estamos bien, ¿ya? Pero está más o menos por ese rango. Considerando el mismo beta que hemos tomado, entonces nuestra corriente de base sería 178 microamperios. Bien, ¿qué más nos falta ahora? Tendríamos que hallar la corriente de emisor. También podría hallar a partir de esto la corriente de emisor. Y aquí sería la corriente de emisor va a ser igual a la corriente de base, que en este caso estamos en 178 microamperios, pero directamente puedo utilizar esta ecuación, ¿no? La de acá. Si estamos queriendo hacer consideraciones directamente y aprovechando esto, la corriente de colector o la corriente de emisor es igual a la corriente de colector. Entonces acá la corriente de emisor para nosotros va a ser igual a 25 miliamperios. ¿Ya? También de esa forma hubiéramos podido hallar la corriente de... obviamente no puedo hallar con 3 esta corriente porque si nosotros hallamos acá, la corriente de base sería, si son iguales, si vienen a restar la corriente de base, básicamente sería 0, sería nula, ¿ya? Pero en este caso, simplemente para los otros cálculos nos va a servir. Bien, ya tengo la corriente de base, tengo la corriente del emisor. Acá me faltaría la resistencia de base, la resistencia del emisor. Acá tengo, me falta también la resistencia de colector, la resistencia del emisor. Tengo el voltaje colector emisor. ¿Qué tendría que hacer acá? Bueno, en este caso tendría que igualar estas dos para que así me quede solamente, pero igual aún así, aquí tengo una, dos, tres incógnitas, ¿no? RB, RE y RC, tres incógnitas. Estas ecuaciones, bueno, ya no me ayudan mucho acá, simplemente tengo IE, IC. Tal vez acá podríamos, pero igual RB y RC, ¿no? No puedo hallar acá. ¿Qué tendría que hacer en este caso para calcular este parámetro? Bien, o sea, teniendo la corriente de emisor, voy a tratar de que aquí llegue este parámetro. Tengo la resistencia de base, podría calcular aquí la resistencia de base, va a ser igual al voltaje de base sobre, aquí tengo la corriente, menos el voltaje de base emisor y menos este voltaje de acá. Aquí necesariamente, como pueden ver, no tenemos, nos faltaría un criterio, ¿no? Porque si no, no podría resolver este sistema. Tendríamos dos ecuaciones solamente, porque aquí estas ya están introducidas acá eliminando las otras variables. Consideren que solamente tendríamos dos ecuaciones y tengo una, dos, tres incógnitas. Entonces, nos falta, ¿no? Para resolver necesitaríamos una tercera ecuación o un criterio para poder hallar RB y RE.
¿Y se acuerdan cuál era el criterio para que podamos garantizar estabilidad en el circuito? Continuando el ejercicio, veíamos que tenemos tres incógnitas y básicamente solamente tenemos dos ecuaciones útiles. Entonces, en este caso, necesitamos tener algún dato más o algún criterio para poder garantizar que trabaje en este punto de operación y también poder garantizar que trabaje con cierta estabilidad mi transistor. Entonces, para ello podemos tomar dos tipos de criterios, por ejemplo. Uno de ellos es que si aquí tenemos ya el voltaje colector emisor que me dan de dato, básicamente podemos hacer que el voltaje que cae sobre esta resistencia de emisor, por lo general podemos tomar un 10% del voltaje de la fuente como máximo, ¿ya? Este sería un criterio que podemos utilizar, que el voltaje que cae sobre la resistencia RE sea un 10% del voltaje que nos da la fuente, ¿ya? Ese sería un primer criterio. Otro criterio que podemos tomar es que, bueno, analizar la relación entre la resistencia RE y RB con respecto al factor de ganancia del transistor que nos determine o nos garantice la estabilidad del sistema. Si recordamos de las diapositivas que hemos mostrado, cuando obtenemos una estabilidad en nuestro amplificador, se va a dar básicamente cuando la resistencia de emisor es mucho mayor que la resistencia de base sobre el factor de ganancia. O dicho de otra forma, la resistencia de emisor tendría que ser mayor a 100 veces la resistencia de base sobre el factor de ganancia. ¿Ya? Entonces, de aquí es que puedo sacar una tercera ecuación, un tercer criterio. Y este criterio me garantiza que el circuito trabaje con cierta estabilidad, ¿no? Entonces, como mencionábamos, tenemos dos opciones de escoger o dos criterios que podemos tomar, pero este sería el criterio más adecuado porque este me va a garantizar estabilidad del sistema. Entonces, vamos a tomar este criterio para nuestro análisis o para poder determinar la resistencia RE o la resistencia RB. Entonces, estaríamos agregando acá un criterio más para garantizar estabilidad, dado por lo siguiente: la resistencia de emisor tiene que ser mayor o prácticamente por lo menos igual, ¿ya? Mayor o igual que 100 veces la resistencia de base sobre beta. Bien, entonces tenemos acá otro criterio. Este ya es un criterio, ¿ya? Criterio para garantizar estabilidad, ¿ya? Y obviamente no sirve para el diseño, porque si no, tendríamos que tantear un valor, ¿no? Uno de ellos, poner un valor y obviamente los otros calcular en función de ese valor los demás, ¿ya? Pero esto implicaría de que posiblemente no trabaje, no tenga cierta estabilidad. Vamos a conseguir el objetivo, pero no va a trabajar con estabilidad. Entonces, bien, vamos ahora a optar por este desarrollo.
Voy a reemplazar, entonces si nosotros tenemos acá, voy a tratar de eliminar, por ejemplo, aquí la resistencia de emisor básicamente tendría que ser igual a R. Voy a reemplazar esta ecuación en la ecuación 1, ¿ya? Y tendríamos entonces que el voltaje va a ser RB1, voltaje base emisor más RE, en vez de RE vamos a poner este parámetro. Es decir, 100 veces de RB sobre beta. Y de esta forma, entonces, ahora vamos a conseguir, ya despejando acá la resistencia de base, ¿no? Hemos hallado ya la resistencia de emisor, tenemos la corriente de, perdón, la corriente de emisor, la corriente de base. El único dato o la única incógnita sería la resistencia de base. Entonces, de aquí vamos a despejar y nos quedaría lo siguiente. Resistencia de base va a ser igual a, de aquí entre estos dos voy a factorizar, todo lo demás va a restar. En este caso va a ser voltaje BB menos el voltaje base emisor todo sobre factorizando RB, ¿no? Me quedaría acá en el denominador y de base más 100 sobre beta y de emisor. Perfecto. Entonces, calculando ahora, vamos a poner los datos. Nuestro voltaje BB es 5.2 menos el voltaje base emisor 0.7. La corriente de base que hemos calculado, 178 micros, ¿ya? Más 100 sobre 140, todo por la corriente de emisor, que son 25 milis, ¿ya? No sé si me pueden ayudar a calcular, por favor. ¿Cuánto nos da la resistencia de base? $249.51, ingeniero. 249.51. Punto 51. Eso se Sí, toma como micros y esto milis, ¿no? sí, Ya. Esa sería la resistencia de base, este valor, así pequeño. sí, ingeniero. A ver, de nuevo, a ver. 178. Sí, Este valor sale, ¿ya? Entonces es bastante pequeñito la resistencia de base si nosotros consideramos este valor, ¿no? 249.51. Pero esto nos va a generar una corriente grande de, eh, bueno, en la base, ¿no? Una corriente grande en la base. Pero veamos acá. Entonces sería la resistencia de base
¿ya? Ya tenemos en función de R, ahora sí podríamos calcular entonces la resistencia de emisor. La resistencia de emisor tendría que ser entonces esto por 249.51 sobre 140. ¿Cuánto nos da? 178.22 ohmios. 178.28 ohmios. ¿Ya? Entonces, este igual nos ha quedado en ohmios. Este también nos queda en ohmios. Esa sería la resistencia entonces de emisor. ¿Ya? Bien. Y finalmente, nos faltaría calcular la resistencia de colector. Ya teniendo todos los datos de esta ecuación, podemos despejar la corriente de colector. Voy a tratar de hacer acá mismo. Y bueno, acá sería entonces la corriente de colector, o perdón, la resistencia de colector. Si despejamos de esta ecuación, básicamente tendría que ser BCC menos BCE. Pero acá necesito, perdón. Voy a, para poner las ecuaciones tengo que hacer esta forma. RC, perdón, va a ser igual, acá una división, donde tendríamos BCC menos el voltaje colector emisor todo sobre, acá despejando RC. Tendríamos que restar también esto. Entonces sería menos RE por IE. RE por IE. Y todo sobre IC. Vamos a ponerlo acá. Entonces, de esta forma tendríamos ahora, reemplazando los valores, voltaje de la fuente 20 voltios menos el voltaje colector emisor, que en este caso sería de trabajo, ¿no? No queremos que trabaje ahí, menos 6, menos el voltaje que cae en la resistencia RE, que sería la resistencia RE 178.28 por la corriente de emisor,
que es 25 miliamperios. Milis, todo sobre la corriente de colector, que sería igual 25 milis. Ya, si me pueden ayudar a calcular ahora, por favor. 381.72 sale. 81.72. 381.72 ohmios. Sí. Bien, entonces vean bien que con estos valores de fuente, obviamente las resistencias son pequeñitas, ¿no? Tal vez aquí lo que sí requeriría, y si esto fuera un circuito autopolarizado, por ejemplo, podríamos poner esta fuente, tomarla de la misma fuente BCC, en vez que sea 5.2 voltios, que fuera más bien los 20 voltios. Y en ese sentido, ¿qué cambiaría? Básicamente acá, esto sería 20 voltios. Aquí ya la resistencia sería más grande, ¿no? Que es algo más considerable. Y lo propio, la resistencia emisora un poquito más grande. Y básicamente la resistencia de colector también sería un poco más grande. Aquí estamos trabajando con resistencias bastante pequeñas, ¿no? Obviamente nos estamos forzando que trabaje en ese punto y estamos en función de las fuentes de tensión. En otro caso, incluso esto sería bueno también plantear nosotros las fuentes de tensión adecuadas para que trabajemos con otras resistencias, porque, por ejemplo, acá trabajar una resistencia de 20 voltios con una fuente de 20 voltios con resistencias pequeñas de este tipo, podría llegar a un momento de quemarse estas resistencias, porque generalmente la potencia disipada que va a caer sobre estas resistencias va a ser muy grande, por lo que estas resistencias tendrían que ser de potencia, ¿ya? Entonces ahí se sugiere tal vez rediseñar nuevamente el circuito para que tal vez poner otra fuente acá y acá. Entonces de esta forma nuestros valores serían un poco más óptimos, ¿ya? Pero hemos partido de un circuito en el cual nosotros teníamos estos dos datos inicialmente. Por lo general, se nos va a dar simplemente, se nos va a pedir polarizar o configurar o diseñar un circuito de autopolarización y se nos va a dar simplemente utilizando un transistor, tal vez el tipo de transistor, y vamos a conocer el tipo de transistor, simplemente su factor de ganancia y su corriente máxima de saturación y otros para ver no sé, si puede operar el transistor. Entonces, teniendo esos datos, nosotros tenemos que poner este voltaje de esta fuente y este voltaje de esta fuente. Entonces, lo óptimo es que esta misma fuente sea esta de acá, ¿ya? Y así hubiéramos trabajado mejor. Entonces, podríamos corregir aquí algunos datos y poner BDB básicamente esta misma fuente. O sea, esto, en vez de utilizar una fuente adicional, esto simplemente ponerlo acá, ¿no? Y sería autopolarizado por esta fuente. Entonces, el voltaje BCC, aquí viene, va a aumentar estos valores acá, ¿ya? De todas formas, ya tendría entonces nuestros valores calculados para que trabaje justamente en este punto de operación. Un proceso final que faltaría acá cuando nosotros hacemos el diseño de un circuito. Por lo general, no tenemos valores de resistencias de este tipo. O sea, siempre vamos a tener valores comerciales, ¿no? Por ejemplo, no existe de 178, creo que existe de 180, de 220. Entonces tendríamos que tratar de buscar el valor que más se aproxime a este valor para no estar poniendo resistencias en paralelo o en serie. Entonces, generalmente vamos a normalizar las resistencias, es decir, pondría, digamos, la resistencia más cercana a este valor, acá lo propio y acá.
y tendría que volver a recalcular, hacer el mismo proceso que hemos hecho antes, para calcular exactamente dónde es el punto de operación, que obviamente tendría que ser muy cercano al cual, a este que hemos hallado ahora, o sea, este está forzándonos de trabajar en este punto de operación. ¿Ya? Entonces está trabajando con el voltaje de colector emisor de 6 y la corriente de 25 miliamperios. ¿Ya? Entonces, vean bien que estas resistencias entonces son bastante pequeñitas para que obviamente haya una corriente alta. Por lo general, las corrientes de base en la mayor parte de transistores, los transistores más comerciales como los BC548, los 222, N222, básicamente su funcionamiento está en el rango de los 25 a 100 microamperios en la corriente de base, y en las corrientes de colector igual estamos alrededor de los 0 hasta los 10 miliamperios generalmente. Entonces, por ese rango, entonces las resistencias de base generalmente son más grandes, entonces son valores un poco más grandes. Para este amplificador o este transistor, estamos tomando esta gráfica, ¿ya? Entonces, hay que adecuarnos de acuerdo a los requerimientos que se nos vayan a dar. Ya les pediría a ustedes que puedan volver a recalcular, ¿ya? Con estos valores, ¿no? De las resistencias y confirmar si efectivamente nos da este mismo resultado. Y en lo posible, me gustaría que pudieran hacer que normalicen estas resistencias, digamos, a valores próximos y ver cómo variaría el punto de trabajo, ¿no? O sea, cambiando un poco las resistencias, dónde se recorrería el punto de trabajo.